Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a este programa, doctor. Hermana Carla, buenas tardes. También saludarle a todos los que nos escuchan en la radio. Pues también espero que lo hayan pasado felices fiestas de fin de año y también pues este año 2024 sea pues un éxito en toda la actividad que uno se plantea para lo posterior. Exactamente, doctor, muchísimas gracias por ayudarnos año pasado también y por auspiciarnos en este programa y este año también vamos a seguir continuando. Sí, así es, como también hace el anuncio, obviamente teníamos casi un mes de pausa y obviamente que vamos a continuar todos los lunes invitarles para toda la sociedad que nos ven a partir de las 4 de la tarde vamos a estar tocando temas legales, obviamente en materia familiar, vamos a estar tocando materia de asistencia familiar, divorcio, vamos a estar hablando también partición de bienes en materia penal, todos relacionados a materia penal, medidas cautelares, juicio oral, cómo se pueden conciliar todos los delitos, también vamos a hablar en materia civil, usucapión, acción de reivindicación, todo ello, ¿no? Porque también el año pasado hemos tocado. Obviamente es un poco por el tema que es un poco ampuloso los temas, obviamente tratamos de resumir, de hacerle llegar a la sociedad para transmitirla a conocer cuál es el procedimiento que ellos tienen. Qué importante, doctor. Bueno, tal vez algunas mujeres sufren o sufrimos sobre la asistencia familiar. Nos gustaría que nos informes acerca de este tema, doctor, porque este tema es de importancia para aquellas mamás. Algunos padres también se quedan con los hijos. ¿En qué consiste la asistencia familiar en nuestro país? Bueno, la asistencia familiar que la sociedad también muchas veces tienen conocimiento de pensiones, muchas de las personas conocen por pensiones, pero es lo mismo, ¿no? Asistencia familiar, obviamente la ley 603, la constitución política del Estado, obviamente le ampara a los menores, a aquellos menores de 18 años de edad, en el caso de que no hay una conformidad de familia entre padre y madre, el niño que esté con el padre o con la madre, entonces la otra parte tiene la obligación de pasar la asistencia familiar. La asistencia familiar consiste en economía, ¿no? En dinero, obviamente, eso no es intercambio de favor, nada, es asistencia familiar, es pues irrenunciable, es un derecho que tiene que dar, obviamente, que tiene que dar, muchas veces no lo hacen de forma voluntaria, entonces para eso está la ley, para que hagan cumplir, para eso está la ley, dice, ¿no? En el caso de incumplimiento de forma voluntaria, entonces para eso está la ley. ¿Para qué va destinado la asistencia familiar? Para cubrir pues vestimenta, techos, recreación, salud, educación, deporte, todo eso, para eso está destinado hasta los 18 años de edad. Entonces, pues aquellas personas, en el caso cualquiera puede pedir la asistencia familiar, sea el papá o la mamá, pero con la persona quien está con los hijos tiene esa obligación de pedir, ¿no? La asistencia familiar. Pongamos el caso de que el papá está con los hijos, entonces el papá tiene la obligación de pedir la asistencia familiar a la mamá. Y muchas veces hay también hasta un mandamiento de apremio por el incumplimiento. Claro que sí. Doctor, y el monto, ¿cuánto es el mínimo o lo máximo también pueden pagar a los hijos de que ya hemos mencionado la edad de 0 años hasta los 18 años? Sí o sí deberían de pagar esta asistencia familiar. La asistencia familiar es de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al ingreso que tiene la otra parte. Hay que demostrar el ingreso, ¿no? Obviamente, si en caso si hay un monto considerable, también de acuerdo a eso, también la necesidad correspondiente. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no trabajan? Obviamente que no trabajan, no se puede fundamentar indicando yo no trabajo, por lo cual yo no puedo pagar la asistencia familiar. Obviamente para eso ha fijado la ley en el caso de que no hay una planilla cómo demostrar y no pueden justificar de que no trabajo, entonces en el caso de que no trabajaron o tuvieran el salario mínimo, entonces con relación al salario mínimo, para aquellos que no tienen o para aquellos que tienen, pero demostrable, con salario mínimo que es actualmente 472 bolivianos. Como que todos sabemos que en 1 de mayo se modifica, ¿no? Se modifica, entonces también se lo También tiene que se pedir, modifica. reajuste se lo tiene que pedir, reajuste se lo tiene que pedir. Y si en caso, si el papá gana 10.000 bolivianos, es medio injusto que pague los 472, pero para eso lo tiene que demostrar que el papá de mis hijos gana 10.000 bolivianos, ahí está la boleta. En el caso de que no pudieran, o muchas veces les cuesta sacar el boleta correspondiente, entonces a través de un requerimiento a la entidad que están trabajando, con un requerimiento judicial se lo solicita para que hagan el informe de acuerdo a eso también para pedir la asistencia familiar.
Eso ya, digamos, en las ciudades sucede, pero ¿qué pasa en las provincias? Porque algunos papás que son, o madres solteras que ya son, digamos, y necesitan una asistencia familiar, y los papás justifican de que yo no estoy trabajando, simplemente soy un agricultor. ¿Y cómo debería de pasar los pensiones, doctor? Eso es para todo, a nivel nacional, para todos, no aquellas personas que estén en la ciudad o en el campo, sino Porque generalmente en allá dicen, yo no tengo un sueldo, ¿de dónde te voy a en ese pagar? caso habría, pues, o sea, la norma es para todos. También los hijos comen en cualquier parte. Lo mismo tienen hambre tanto en la ciudad como en área rural. Obviamente tienen que cumplirlas para todos. Por eso lo mínimo es 472. Más allá, en el caso de que no tuvieran, tampoco pueden pedir 472. Pero si quieren pedir, tienen que demostrar en el caso de que no tuvieran, pero la ley dice 472. No se puede fijar 450 porque estaríamos yendo contra la ley, contra la ley. Ahora también, ¿cómo se pone aquellos la demanda en área rural también se preguntará, es al juzgado más próximo de su casa, de su hábitat, en la localidad más próximo siempre hay pues juzgados mixtos, entonces ahí se tiene que acudir correspondiente, obviamente proceder con la demanda correspondiente, obviamente la asistencia familiar cose aquella mujer que en el caso de que estaría embarazada, entonces desde el estado de gestación tiene ya pues ese derecho de pedir la asistencia familiar, obviamente nacerá el hijo o la hija, eso se le transfiere nomás al hijo, obviamente va a proceder, pero cuando está embarazada uno no sabe, ni siquiera muchas veces lleva el apellido, muchas veces no saben si es hombrecito o mujercita, para eso también hay las pruebas, ¿no? Prenatales, aparte de ecografía, con toda esa documentación tienen que acreditar, una vez acreditado, obviamente se tiene que llevar la asistencia familiar conforme a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Pueden pagar también en productos? Él dice, ¿no? Si en caso si hay un acuerdo, la Ah, norma ya. dice, si en caso si hay acuerdo, la norma, la regla es que se debe cancelar en dinero, pero si en caso si hay un ambos de acuerdo, obviamente que se lo puede dar en productos, dice, ¿no? Pero si en caso si hay un acuerdo, pero la regla es en dinero. Ah, ya. Pero también muchas veces hay un vacío jurídico, muchas veces hay elevadísimos de asistencia familiar, ¿no? Sus 472 muchas veces demuestran que el papá gana hasta 20.000, hay entidades que Claro. ganan, Ujú. nos ha tocado realizar Los la demanda militares, correspondiente, algunos, ¿no? o muchas veces lo ganan, pero muchas veces el papá es bien cumplido y obediente y hace la cancelación, cumple con la obligación correspondiente, pero muchas veces no se ve pues esas cosas en el hijo, sigue con necesidades, sigue desatento, muchas veces hay pues un vacío jurídico, no lindo sería que hagan la rendición de cuenta o que tomen en cuenta en qué es lo que se ha gastado, muchas Claro. veces hay un vacío jurídico, para aquellas personas que hay responsabilidad, también hay papás o mamás con mucha responsabilidad, hacen pues muchas veces aquel papá o la mamá que con mucha responsabilidad ni siquiera tienen que acudir a órganos judiciales, él lo hace de forma voluntaria, sin necesidad de acudir, pero padres de familia que incumplen con la asistencia familiar, entonces obligadamente tienen que acudir a instancias judiciales, posterior a ello muchas veces, en el caso de incumplimiento llegan hasta la liquidación correspondiente, en la liquidación correspondiente se ajusta toda la deuda que no ha cancelado y una vez notificado, una vez aprobado la demanda, muchas veces sale el mandamiento de apremio con la ley, se cumple, obviamente no se lo puede jugar hasta que pague, la regla es paga para poder salir cuando se ejecuta. Ujú. Y también después de cumplir la asistencia familiar, ¿y cómo debería de justificar una madre, doctor? Porque generalmente no justifican en qué lo ha gastado y cómo lo ha gastado. ¿Y cómo podríamos de llegar a justificar qué productos ha comprado o qué necesidades para el hijo ha comprado? Porque a veces se ha escuchado, ¿no? Después dice el papá que lo ha pasado el pensión y la mamá se ha ido a bailar a gran poder, se ha bailado aquí en la 16 de julio, en las fiestas. Es precisamente ahí la norma un vacío jurídico, ¿no? Obviamente no pueden pedir muchas veces, porque no hay ese reflejo de que el papá está pagando, pero muchas veces no hay ese reflejo en el hijo, sigue con esa necesidad, sigue pues, esa irresponsabilidad muchas veces de la persona quien pide la asistencia familiar, no destina a donde debe destinar la situación, la economía que le llega la asistencia familiar, lo destina muy diferente, menos a lo que se debe llegar. Hay un vacío jurídico, ¿no? La norma, esperamos que con el pasar del tiempo verifique en este caso, obviamente la norma dice que se lo debe pagar de forma mensual, ahora es 472 bolivianos, y en muchos casos padres de familia por irresponsabilidad, años se olvidan.
unos años hay liquidaciones de 15 hasta de 20 años, porque la liquidación es imprescriptible y renunciable, no se puede hacer pues, cuando tenga mayores de edad, 5 años más, de paso le dan hasta sus 18 años, pero en el caso de que estudiara es hasta sus 25 años de estudiar o hasta cuando termine. Si en caso termina en los 23, ahí concluirá la asistencia familiar, ¿no? Obviamente, si no concluye y quiere seguir estudiando a los 25, 26, 27, obviamente aquí ya no va a poder, porque eso no es la forma de vivir la asistencia familiar, más bien pues para ayuda económica, entonces tiene que cortar. Pero ahora, ¿quién hace la cesación correspondiente? Para que ya no pagan, ya no la mamá, estamos dando ejemplo, el papá ya también, mira, yo ya he cumplido, mi hijo ya tiene 25, ya es mayoría de edad o ya ha salido profesional, hago la cesación. Desde la resolución para adelante, obviamente ya no va a haber asistencia familiar. Y en el caso de que el papá no hiciera, va a seguir cogiendo la asistencia familiar hasta que el papá haga la demanda correspondiente y que se fije en una resolución la cesación de asistencia familiar. Kun haskis hilana kuyakanaka asistencia familiar usatoqaitwa aruskip ascaraktan hichuru doctor Alfredo Guzmán Jupanpeja akurunakan yaqipanaka padres irresponsables ukanaka utjaraki Jupanaka paella pañanakapawa asistencia familiar kitina casa qiparta goya paraki kuyakanaka wawanakampeja sapawa watja 472 bolivianos ukankiwan chitkamaja ukpaellanyap irnaqpas han irnaqpas siwampe igualak paellas kañapa ukamsiwa kamachi akajka ukanteja 600 akaj 3 uksatoqina qanaysta awera kilana kuyakana kitina kateji chaja aukir siampe provincia nakan hani unakon irnaqte akna irnaqtis kaukatskol hikir sapriwampe ukampiros paillaska kiñapau hayukumat qanaysta away yaqipanakaq sapriwnaya manq'añanakaq apa isinakaq apa sapapaqsiq manq'añanak apa sasin ukaja utqañapau ma muto acuerdo sarakiwa chichawarmi ukaja aw wawapam taykapampi ukatja awkimpi mantapqañanakapau ukja phoqsa phoqta apqarakispa pero ma amtaw utqañapa uksatoqin sasinwa qanaysta awara kumaja aksatoqinaqa thiwasanakaja yaq aphañani yaqipachaq wawana kumat haitara wayaptana haniwa masintawsa pensión pasayapkit ukaw walillakisinjama ukatja yaqipanakasti awkinakaja wali responsables ukamanaka utjetaqa sapapaqsin hamawa pensión pasayapqi kunsuqa qolqim lurapqi taykanakaja yaqipachanaka qolqipej aprovechta asip hayukamawampi yanax alantasipqi toqoñanakaru sarapki ukanaka hani askikarakit ukanakas takiniraki sasinwa qanayshta awapqarakisto. Doctor, muchísimas gracias. Tenemos mucha gente en este programa, hermano. En otra oportunidad vamos a seguir hablando sobre este tema, bueno, toda esta gestión, ¿no? Entonces, vamos a estar extendiendo también. Vamos Muchas a estar gracias, tocando, doctor. pues dentro de los requisitos para tocarlo el tema es el certificado de nacimiento que esté reconocido el hijo, ¿no? Eso no Tiene los que ser, requisitos, sí o obviamente, sí. si no, no procedería. Pues también invitarles que todos los días lunes a esta hora estaremos tocando, no solo de la asistencia familiar, estaremos tocando otros temas legales como nos acostumbra, pues, ¿no? Y pues aquellas personas quienes requieren de nuestro servicio nos pueden llamar, pues, desde las 9 hasta las 4 de la tarde estamos atendiendo. Nuestra oficina queda en Cruce Viecha, en el edificio de donde está la fiscalía, no juzgado, en el edificio de la fiscalía, el edificio Illimani, planta baja, oficina número 25, planta baja, oficina número 25. Todas las consultas son de forma gratuita, no hacemos cobro correspondiente, más bien ayudamos en poder asesorarlo. Mi persona lleva con especialidad en materia penal, ahí está pues, la detención preventiva, juicio oral, medidas cautelares, todo relacionado en materia penal, en materia familiar, es exclusivamente lo que estamos hablando, asistencia familiar, liquidaciones, partición de bienes, divorcio, impugnación, filiación, todo lo que corresponde en materia familiar, y en materia civil estamos llevando pues acción de reivindicación y usucapión. Todas aquellas personas quienes requieren de nuestro servicio pasar por la oficina Illimani, planta baja, oficina número 25, o también nos pueden llamar o escribirnos al número de celular 725-37-363, al celular 725-37-363, o también nos puede llamar por WhatsApp, o nos pueden escribir mensaje de texto o mensaje de audio, que es el mismo número, 725-37-363. Nosotros pues encantados lo vamos a atender a la llamada. Doctor, muchas gracias. Hasta el día lunes, pues, hermana Carla. Hilana kuyakana kumat waruskip askaraktana hilata doctor Alfredo Guzmán Jupanpi Orhat Awaitana